de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Y vamos a leer 2 versículos, aunque nos vamos a concentrar en uno de ellos. Filipenses capítulo 1, vamos a leer verso 20 y verso 21. Filipenses 1, 20 y 21. Tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Para mí, vivir significa vivir para Cristo y morir aún mejor. Vamos a orar. Padre, gracias por esta preciosa parte de este día donde te hemos cantado, donde hemos adorado tu nombre, hemos buscado tu presencia y tu rostro, pero ahora queremos, Señor, que tú nos hables. Tú conoces la condición en la que cada uno de nosotros está, Señor, y tu palabra es la única que cambia, que convence. Y yo te ruego, oh Espíritu Santo de Dios, Señor, que seas tú hablando, que seas tú enfrentándose a tu palabra, que seas tú, Señor, visitando a cada corazón, que seas tú saciando la sed de muchos de los que aquí estamos. Ayúdanos, Padre. Yo te ruego que tú te impongas en el día de hoy. Ay, Señor, que yo desaparezca de este lugar y que tú te hagas presente. Que tu palabra, Señor, sea como estruendo y que así como tú descendiste a Sinaí, todos tenían temor de escuchar tu voz, que en el día de hoy se cumpla lo mismo. Tú sigues siendo el mismo, Padre, y tu palabra sigue teniendo el mismo poder y el mismo efecto. Yo te suplico para tu gloria, Señor, que el día de hoy tú lo hagas. Y te daremos las gracias porque sabemos que necesitamos de ti. En Cristo Jesús yo oro y te doy gracias de antemano. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Todos en algún momento nos hemos hecho la siguiente pregunta. Y la pregunta es si existe algún propósito por el cual nosotros estamos vivos. Es posible que cada quien tenga una respuesta distinta, dependiendo de la perspectiva de vida. Pero de acuerdo a las Escrituras, todos nosotros tenemos una razón por la cual vivimos. Y hoy, en esta parte donde el Señor nos hablará, yo espero que Él nos ayude a todos, como lo ha hecho conmigo, a entender que hay una razón para vivir. Vamos a ponernos en el cuadro de que el apóstol Pablo está en una prisión cuando escribe esta carta. Y está preso a causa de Cristo. Y cuando nosotros decimos desde aquí que le damos gracias a Dios porque podemos exponer su palabra, porque no estamos en persecución, la condición del apóstol y de muchos anónimos también, servidores de Jesucristo, no fue la misma que nosotros. Y una de las cosas que el Señor me ha hecho ver es que mientras más nosotros somos, menos agradecidos somos. Mientras más tenemos, menos agradecidos somos. Mientras más regalos de parte de Él tenemos, menos agradecidos somos. Porque este tiempo en el primer siglo, cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro salían a predicar la palabra, tenemos una lista innumerable de mártires, de personas que predicaban y que tenían que reunirse en catacumbas. Las catacumbas son lugares como si fueran cuevas debajo de la tierra, donde se reunían para poder tener servicios de adoración, donde tenían que esconderse para poder leer las cartas
tanto de los evangelistas como también leer el Antiguo Testamento, que era lo que en ese tiempo tenían. Y es algo sumamente conmovedor el nosotros ver en este tiempo cómo se ha tenido como algo merecido la libertad, el lugar donde nos reunimos, la comodidad en la que nos reunimos y sobre todo la facilidad para poder llegar aquí y escuchar palabras. Todos cogemos nuestros carros y llegamos aquí sin problemas. No se me olvida que cuando estaba de misionera en Cuba, habían hermanos que duraban 2 días para poder llegar a donde íbamos a tener conferencia. Y esos hermanos, recuerdo que una vez, de estos episodios donde Dios te avergüenza, no lo hace de una manera como nosotros avergonzamos a los demás, sino que lo hace de manera de nosotros tener que humillarnos. Y recuerdo que yo tenía un viaje bien difícil. Salía de La Habana y de La Habana iba a llegar a Panamá, de Panamá iba para la Florida, de la Florida llegaba a Filadelfia y de Filadelfia llegaba aquí. Y yo le dije a la congregación que por favor que oraran por esa trayectoria tan larga que yo tenía para poder llegar hasta mi casa. Y después de la predicación me encontré con una sierva que había viajado de un extremo de Cuba hasta ese lugar en donde estábamos, y yo le decía, ¿y cómo a qué hora usted llega a su casa? Y ella me dijo, la verdad, mi hermana, es que no sé cuándo llegaré a mi casa, porque lo primero es que cuando llegue a la terminal de autobús voy a ver cuántos hay delante de mí, porque como tenemos restricciones de autobuses, no como aquí que sale uno y después viene el otro, hay que esperar que el autobús vaya a mi lugar y vuelva. Mientras tanto, no sé cuántos días tendré que dormir en la estación de autobús. Cuando estaba ya en Panamá, fue que esas palabras comenzaron a repercutir en mi corazón. Cuando yo iba a montarme en un avión con aire acondicionado, donde podía entrar a distintas cafeterías y comer lo que a mí se me antojara, esa pobre mujer estaba tirada en una estación de autobús, en una fila, esperando que le llegara su turno para ver qué día ella iba a llegar a su casa. Y yo quería meter mi cabeza como el avestruz debajo de la tierra, de yo ver cómo hay tantos que aman al Señor, al igual que usted y al igual que yo, y tienen un sentido de sacrificio para servirle al Señor, que nosotros hemos perdido por vivir en un país con tanta comodidad. En este caso, el apóstol Pablo está en medio de la prisión. Y los cristianos del primer siglo adoraban a Cristo como Dios. Y era algo no usual en ese tiempo. Los romanos tenían distintos dioses y no había problemas, había mucho politeísmo. No había problemas a quien tú adoraras. El problema era que tú no adoraras al César. Tú podías adorar todos los dioses que quisieras, pero si no adorabas al César ya tú estabas entrando en problemas. En este caso, el apóstol Pablo era una sentencia que había y este era un acto considerado de traición al imperio. Pablo está preso por esto y él presume que lo van a matar, pero está tan lleno de Cristo que lo único que él piensa es en que Cristo reciba gloria. En el versículo 20 dice, yo tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás yo seré avergonzado. Y yo analizando el pensamiento de Pablo, cuando él habla de no ser avergonzado y está hablando de que no importa que lo maten o no importa que él siga con vida, lo que él está tratando de decir en esta carta es que él no iba a abandonar la causa de Cristo. Dice, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado. Y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o que yo muera. Hay una anécdota que quiero compartir con ustedes y
se alinea mucho al versículo 21 cuando dice, porque para mí vivir es Cristo. Martin Luther King Jr., su vida corrió peligro constante y todos sabemos que él era defensor de la esclavitud, de levantar la esclavitud. Y el día 3 de abril de 1968, él voló a Memphis para dirigirse a una multitud en un templo masón. Y él casi no llegó porque su avión fue demorado para llegar por una amenaza de bomba. Y esa noche, en su discurso, aludió su amenaza y dijo lo siguiente: no sé qué va a pasar ahora. Se nos acercan días difíciles, pero para mí ya no importa. He subido a la cima del monte y no me preocupo. Como cualquier persona, me gustaría vivir por mucho tiempo porque la longevidad tiene su lugar, pero esto no me preocupa. Solo quiero cumplir la voluntad de Dios y Él me ha prometido subir a la cima y desde allí he podido verlo. He visto la tierra prometida. Quizás no lleguemos juntos, pero hoy quiero que sepan que nosotros como pueblo llegaremos a la tierra prometida. No me preocupo por nada, no temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria de la venida del Señor. Después de él haber pronunciado esto el día 3 de abril, al otro día fue asesinado, día 4 de abril. Estamos hablando de lo que es tener la convicción de para quién se vive, de tener la convicción de que cuando tu vida es dedicada completamente a Jesucristo, no importa con todo lo que uno se tenga que encontrar, es suficiente con darle gloria a Él. Para mí, vivir significa vivir para Cristo, dice la Nueva Traducción Viviente. Y estas palabras se han descrito como la magnífica obsesión del apóstol. Cuando él dice vivir es Cristo o vivir para Cristo, él está intentando explicar cómo experimenta la realidad de su fe. Y la enseñanza a todo esto es que todos los que son cristianos verdaderos deben vivir para Cristo. Ahora, ¿qué es vivir para Cristo? Morir al pecado y morir al mundo. La vida de un cristiano es llamada la vida nueva, resurrección de los muertos, o también se puede decir regeneración. Ese es el tipo de resurrección referida en Juan en el capítulo 5, en el verso 25, cuando el Señor Jesucristo dice: yo les aseguro que se acerca el tiempo, y de hecho ya ha llegado, cuando los muertos oirán mi voz, la voz del Hijo de Dios, y los que escuchen vivirán. Este versículo no tiene nada que ver con la resurrección de los muertos. Este versículo tiene que ver con la resurrección del que está muerto en sus delitos y pecados. Es la misma resurrección descrita por Ezequiel cuando habla de los huesos secos que tendrían vida después que Dios le ordene que vivan. El apóstol Pablo también lo describe en Romanos del capítulo 6, del verso 4 al verso 6, cuando dice: porque nosotros somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Aquí quiero que me conecten bien estos versículos. Cuando se está hablando de vivir, una persona que viva es una persona que ha resucitado, si vive en Cristo. Porque una persona sin Cristo, aunque respire, es una persona muerta. Y el apóstol Pablo, haciendo paralelo a lo que Cristo dijo, de que iban a escuchar la voz de Él los que estaban muertos, dice: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en el de la resurrección. Cristo, aquí Pablo no está hablando de resurrección de muertos, está hablando
de resurrección de muertos físicos, está hablando de muertos, de resurrección de espiritual en una persona que no tenga a Cristo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Estamos tratando de dar una descripción de lo que es vivir, estar vivo para Cristo. En Efesios 2, del versículo 5 al 6, dice que cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida juntamente con Jesucristo. Y dice, por gracia ustedes son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Está hablando de la resurrección espiritual. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales junto con Jesús. Ahora, hay una muerte que debe preceder a esta resurrección. Todos estamos naturalmente muertos en pecado, pero esta muerte consiste, el que está muerto vive para el diablo. El que está vivo espiritualmente vive para Cristo. Y el que está muerto espiritualmente vive para el diablo. Esa vida que antes vivíamos, para Satanás, debe ser destruida antes de que resucite lo espiritual en Cristo. Yo no sé si lo estoy enredando, pero esto se trata de que una persona muerta en sus delitos y pecados, su Dios es Satán. Y una persona viva, su Dios es Cristo. Y vive para Él totalmente. El cristiano verdadero, y hago este énfasis, porque hay muchos que dicen que son cristianos, pero yo espero que el día de hoy se hagan una radiografía. El cristiano verdadero, antes de que viva para Cristo, muere al pecado. Es imposible que un cristiano que viva para Cristo viva en pecado. De este tipo de muerte el apóstol Pablo también habla en Romanos capítulo 6, verso 2, cuando él dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo continuaremos viviendo en él? Y Juan 12, 24, el Señor Jesucristo dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Esta muerte al pecado provoca arrepentimiento en el creyente, odio hacia el pecado. Y el verdadero arrepentimiento puede llamarse muerte al pecado, lo rechaza, sufre por él, pelea por él. Yo lo siento mucho que esté un poco complicado esto, pero lamentablemente tengo que describirle a ustedes que un cristiano jamás puede vivir sirviéndole a dos amos. O se le sirve a Dios o se le sirve a Satán. Y con esto yo quiero dejar bien claro, el que sigue muerto en sus delitos y pecados, aunque con su boca pronuncie lo que quiera, o el que realmente está vivo viviendo para Jesucristo. Es una pelea constante que usted tiene internamente. Esto no es algo que usted lo hace para que lo vean por fuera. Esto es algo que usted constantemente, el Espíritu lo está redarguyendo de pecado y le está diciendo, mira, tú tienes que cambiar esta área de tu vida. Mira, esta área de tu vida no funciona. Mira, esta área de tu vida no refleja a Jesucristo. Y el Espíritu Santo como un martillo dentro de ti diciéndote es que tú tienes que vivir para Cristo, es que tú tienes que desechar eso, es que tú no puedes hacer eso. Eso es que tú tienes que sujetar hasta tus pensamientos, cuando tus pensamientos son críticos, cuando tus pensamientos son de enojo, cuando tus pensamientos son de ira. Esto como por proceso. Yo no tengo templanza, yo no tengo dominio propio, pero ya me quedo callada.
Pero hay una guerra interna y una guerra dentro de mi corazón en donde yo estoy brincando y pataleando por dentro como el niño que la maestra le dijo siéntate y el niño le dijo, se sentó no queriendo y le dijo, estoy sentado pero por dentro, estoy sentado físicamente pero por dentro estoy parado. ¿Sabe qué significa esto? Que ya que se comenzó a trabajar en lo externo, usted tiene que comenzar a trabajar en lo interno. Es que si yo soy hombre y soy lujurioso y estoy mirando a las mujeres, yo debo de ordenarle a mis ojos, yo no voy a mirar para allá porque no voy a caer en tentación. Es que si yo soy mujer, tengo que entender que el hombre no mira como mira la mujer. Que yo no puedo salir de una manera inapropiada para provocar la mirada del hombre que también está peleando y está luchando con sus sentimientos. El cristiano verdadero muere para el mundo a fin de vivir para Cristo. Y en Gálatas, en el capítulo 6, en el verso 14, el apóstol Pablo dice, debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí ha muerto. Nosotros muchas veces no creemos como creyentes que porque no vamos a una fiesta, que porque no hacemos esto que los impíos hacen, que estamos bien. Cuando nosotros analizamos esta epístola del apóstol, el apóstol le escribió a los Gálatas y vemos los frutos de la carne, ninguno de esos frutos son expuestos, son internos. Y él dice, mis intereses por el mundo, ya yo los sacrifiqué, porque yo nada más vivo para Cristo. Es el morir a la codicia, el morir a una mentalidad mundana, a placeres terrenales. El que está muerto para su vida en busca de estas cosas, las ve como su deleite. Busca la felicidad en ellos. Pero aquel que está en Cristo, estos pensamientos se desvanecen y ahora esa vida mundana es mortificada constantemente. Estos actos son llamados muerte. El cristiano verdadero está muerto para estas cosas, para las seducciones mundanas, para el exhibicionismo. Estas cosas no lo conmueven porque está únicamente vivo para Cristo. El salmista dice que esto es un versículo que yo me lo repito constantemente. Aparta mis ojos de las cosas que son inútiles. Dice Reina Valera, aparta mis ojos de la vanidad y dame vida mediante tu palabra. Y dice, aparta mis ojos de cosas inútiles. Y dice la versión Dios habla hoy, aparta mis ojos de dioses falsos. Oye, la traducción, las dos cosas, vanidad y dioses falsos. Aparta mis ojos y dame vida para yo andar contigo. Dice el apóstol a los colosenses, ustedes solían hacer esas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia, el lenguaje sucio o inapropiado. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos esos actos son perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y parezcan más a Él. Aquí hay una palabra clave. ¿Cómo usted va a conocer a su Creador? ¿Por una prédica que se haga un domingo? No, mi amado hermano. Se aprende de Dios estudiando la Biblia. Se aprende de Dios teniendo intimidad con Dios. Porque cuando usted ora, ¿a qué usted se hinca a orar? ¿Para que Dios lo escuche a usted?
Eso es como usted tener un monólogo con una persona en donde usted le dice, siéntate ahí, ven, que yo te voy a confesar todo lo que yo tengo. Esto, ya terminé contigo, adiós, nos vemos. Es la misma actitud que se tiene con referencia a Dios. No hay ni siquiera ese tiempo para uno escuchar y comenzar a afinar ese oído espiritual y entender qué es el propósito que Dios tiene con nosotros. Para determinar más exactamente lo que el apóstol quiere decir con las palabras, el vivir es Cristo, consultemos otros pasajes que son paralelos a este. En Gálatas capítulo 2 del verso 20 a 21 dice, mi antiguo yo ha sido sacrificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Digo yo, wow. Yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Ha sido demasiado lo que Dios nos ha dado a todos nosotros para desperdiciar esa gracia y pisotear de nuevo la sangre de Cristo. Crucificado con Cristo es considerarse muerto a la vanidad de esta vida, a lo efímero de esta vida, a lo que hoy tú quieres y mañana lo pones en un lugar, a lo que tú anhelas en una tienda y vas y lo compras y a los 3 días no lo quieres ni volver a ver en tu casa, a todos los alimentos excesivos que se compran, a todos los arreglos, a los carros, ponle el nombre que tú quieras, todas esas cosas, después que tú la tienes ya, se perdió el interés. El apóstol Pablo dice a los Corintios en 1 Corintios 9:27, porque yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿Cómo es posible que mi cuerpo me diga, mi mentalidad carnal, si es lo que controla, me diga cómo yo tengo que conducir mi vida cuando yo tengo un manual que dice cómo yo debo vivir para Jesucristo? Gálatas 5:24 dice, los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. El apóstol Pablo hablaba con tanta propiedad porque Cristo era su ejemplo. ¿Cuántas veces he dicho desde aquí, cuando usted vaya a hablar algo, cuando usted vaya a hacer algo, pregúntese, ¿qué pensaría mi Salvador de yo hacer esto? ¿Pudiera yo con mi propio Salvador hablar de este o hablar del otro? ¿Qué diría Cristo? ¿Cuál sería el calificativo que Cristo tendría de mí haciendo yo esto o haciendo el otro? Cristo era un ejemplo para el apóstol. Vivir en Cristo es tener en mente los sentimientos y la humildad que él tuvo. Y es por eso que en esta misma carta el apóstol, tratando de mostrar la humildad que había en Jesucristo, dice que aunque él era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo que él se pudiera aferrar. En cambio, él renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humildad de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morirían los criminales. El apóstol Pablo, con su posición, entendía y sabía que Cristo era su tesoro. Y en el momento en que él escribió esta carta, Pablo confiesa que hubo una época en su vida en que aquello que más valoraba era la herencia judía, sus logros y su celo por la ley. En otras palabras, Pablo atesoraba su descendencia israelita y al ser salvado encontró que Cristo era el mayor tesoro y que por eso aquellas cosas que antes estimaba ahora habían perdido su valor. Todo pierde valor en vista del incomparable valor de conocer a Jesucristo. Llegó a entender que la riqueza del hombre no consiste en bienes terrenales, en la satisfacción de la carne, en la vanagloria de la vida. Todo lo contrario, su vida estaba centrada en las cosas eternas. Y él les dice a los Filipenses capítulo 3 en el verso del 7 al 10, antes yo creía que todas esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es,
Todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Jesucristo. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno como Él. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran valor, el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Mis amados hermanos, comentaba con alguien ayer. Nosotros aquí en Estados Unidos nos hemos convertido en una máquina de producción. Y no hay quien se meta con mi máquina de producción. Porque yo quiero mis bienes, yo quiero mi estatus, yo quiero vivir cómodo, yo quiero tener buen carro, yo quiero tener buenas casas, yo quiero ir a los restaurantes que yo quiera, yo me quiero poner la ropa que yo quiera, yo quiero que mis hijos anden bien. Y aunque eso no es pecado, es la competencia del Evangelio, es la competencia de vivir para Cristo. Sin embargo, nuestros países caribeños, sudamericanos y centroamericanos, es como si tú sembraras la semilla del Evangelio y al poco tiempo tú ves cómo crece un árbol dando mucho fruto. Porque no tienen el Dios que tenemos nosotros aquí, el Dios de la prosperidad. En estos días estaba buscando información con este mismo tema, porque cuando yo hablo con cualquiera de los que están aquí, sus impedimentos para venir al culto, sus impedimentos para venir a los estudios bíblicos, sus impedimentos para poder estar disponible para las cosas de Dios, 99.9% por bienes materiales. Y me puse a buscar y encontré sueño americano. El sueño americano se ha vendido como que en este país usted consigue todo lo que usted ha deseado en sus sueños. Y que esa es la meta por la que se debe seguir, la meta que se debe perseguir para poder estar prósperos, para poder realizar ese sueño, ese eslogan que se ha puesto. Y hemos perdido el tesoro que el apóstol Pablo seguía para su meta. Cristo era la meta del apóstol. Pablo había evaluado el valor de las cosas y vio que Cristo es incomparable e infinitamente superior a cualquier cosa que pueda obtener o experimentar en toda la tierra. Es por eso que Pablo hizo que de Cristo la meta de su vida, de atesorarlo, de amarlo, de tenerlo como lo más preciado, era lo que a él le preocupaba. Su Señor era la medalla que perseguía, el premio que su corazón buscaba. Cómo agradarle, cómo vivir para Él, cómo mostrarlo a Él en su vida, cómo ser luz en medio de donde estuviera reflejando a Jesucristo. Filipenses 3, 12 y 14, él dice: no quiero decir que ya yo haya logrado estas cosas, ni que ya yo haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, yo no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial, el cual Dios nos ha prometido por medio de Jesucristo. Lo que pasa es que queremos llegar y encontrar esos galardones corriendo la carrera a nuestra manera. Vivir es Cristo, significa que Cristo es nuestro enfoque, nuestra meta y nuestro mayor deseo. Que Cristo es el punto central de nuestra mente, corazón, cuerpo y alma. Y que todo lo que hacemos lo debemos de hacer para la gloria de Cristo.
En Hebreos 12, del 1 al 2, dice, y esto va para toda la iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, estoy dejando afuera a los invitados. Por lo tanto, ya que nosotros estamos rodeados por una enorme multitud de testigos, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesucristo, el autor, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Él, Jesucristo, soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esto representaba, y ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios. Y una pregunta que yo tengo: ¿a quién tú le estás entregando tu vida? ¿Para quién tú vives? ¿Qué está consumiendo tus emociones? ¿Qué está consumiendo tu tiempo? ¿Qué está consumiendo tus pensamientos? ¿Qué está consumiendo tus fuerzas? ¿Qué está consumiendo tus talentos? ¿Qué está consumiendo tus dones? ¿Qué está consumiendo tus recursos? ¿Para quién tú vives? Debemos de irnos definidos. Realmente, esta palabra que la digo una y otra vez, si el Señor viene esta noche a buscarte y tú estés enfrente de tu Creador, ¿qué tú le vas a decir que tú hiciste? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Dime, ¿que trabajaste mucho? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser tu excusa? Porque a mí me la podrán dar todas y de todos los colores, y muchas veces yo me hago la tonta porque no puedo meterme más de lo... Está bien, no hay problema. Pero ¿qué le vas a decir a tu Salvador? La segunda parte del verso dice que para él morir era ganancia. Y aunque pudiéramos tener una predicación completa de esto, no me voy a extender. Cristo es la esperanza de Pablo. Pablo sabe que somos extranjeros en este mundo y que el cielo es nuestro hogar. Y desde ese lugar Cristo, nuestro Salvador, volverá por su pueblo. Eso fue lo que lo dijeron los ángeles a los discípulos cuando Cristo ascendió en Hechos capítulo 1, verso 11. El Señor volverá por su iglesia y Pablo esperaba con ansias ese día. Él volverá para consumar la redención de su pueblo y dar paso a una eternidad con Él. Cristo era la esperanza del apóstol. Y les dice a los de Filipos capítulo 3, verso 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. John Piper describe que hay 5 razones por las que nosotros ganaremos cuando muramos. Que nuestro espíritu será hecho perfecto, que seremos liberados del dolor de este mundo, que se otorgará un profundo descanso a nuestras almas y que vamos a experimentar un profundo sentimiento de estar en casa y que estaremos con Cristo. Hay un comentarista que yo sé que muchos de los que están aquí lo conocen, se llama Matthew Henry. Y Matthew Henry, mientras estuvo con vida, escribió lo que él quería que se leyera en su funeral. Si los que están aquí van a estar en el momento que yo parta, ustedes también van a leer mi carta que yo dejaré. Y me motivé por él. Y las palabras que se leyeron el día de su funeral fueron estas: ¿te gustaría saber dónde estoy? Estoy en el hogar, en la casa de mi Padre, las mansiones preparadas para mí. Estoy donde quería estar desde hace algunos años,
no en el mar tempestuoso de la vida, sino en el puerto calmado y seguro de Dios. Mi tiempo de siembra ha acabado. Estoy cosechando. Mi gozo es como el gozo de la cosecha. ¿Quisieran saber cómo va todo conmigo? Veo a Dios, no como a través de un oscuro espejo, sino cara a cara, y estoy gozando dulcemente de la compañía de mi precioso Redentor. Estoy cantando aleluya, aquel que se sienta sobre el trono, y estoy constantemente alabándolo a Él. ¿Quisieran saber quién es la compañía que tengo? Es mejor que la mejor de la tierra. Aquí están los ángeles y los espíritus de los justos redimidos. Estoy con muchos de mis amigos antiguos conocidos, con los que trabajé, oré y habían llegado antes que yo. ¿Quieren saber cuánto tiempo voy a estar así? Se trata de un amanecer que nunca se desvanecerá. Desde muchos años o siglos será tan nuevo como ahora, y aún ha de mejorar el día de Cristo. Por todo ello, por favor, les pido, no lloren por mí. ¿Qué seguridad tenía Matthew Henry del lugar a donde iba a ir? Porque él vivió para Cristo y su muerte fue ganancia. Que el Señor nos ayude a entender que Cristo más nada es igual a todo, pero Cristo sin nada es igual a nada. Que el Espíritu Santo de Dios pueda tocar tu corazón y entender que todo es efímero, que todo va a pasar, que aún tus mayores planes y tus mayores metas, todos se van a desvanecer. No he visto todavía el multimillonario de todos los siglos, el hombre que haya sido más rico en toda la tierra, que esté vivo. Murió. Y busqué la vida de los 5 multimillonarios que habían perdido todo, porque ese es el motor que mueve a todos nosotros, el dinero. 5 millonarios perdieron todo lo que tenían, perdieron sus vidas y hoy no queda nada más que el recuerdo de sus derrotas. ¿Cómo te gustaría a ti que fuera recordado tu vida? ¿Viviendo para Cristo o viviendo para ti? Con la seguridad de que podrás ver al Padre Celestial en este momento o a la hora que llegue tu partida. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a poder entender el día de hoy lo que es vivir para Cristo y que morir es ganancia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, yo no sé lo que tú hayas hablado con tu iglesia, pero tú sabes lo triste que he estado. Y mi tristeza es de ver un Dios tan bueno y tan santo como tú, y ver cómo la humanidad en todas las generaciones, una vez tras vez, desprecia la cruz de Cristo por las cosas efímeras. Señor, convence nuestros corazones de que lo único eterno y permanente para siempre serás tú. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a desprendernos de todo lo que nos ata aquí abajo, porque aquí abajo se quedará. Ayúdanos a tener nuestras vidas exclusivamente, Señor, para servirte a ti. Ten compasión de nosotros. La vanidad de la vida, Señor, compiten contigo. Constantemente pensando en lo que no tenemos y queremos.
en vez de llenarnos de ti, que es donde está la verdadera felicidad. Espíritu Santo de Dios, convence a este pueblo. Señor, tú eres el único que tienes la facultad de hacer. Glorifícate, Señor, en medio de estos tiempos. Y bendícenos visitando nuestro corazón, que es lo único por el cual, si es cambiado, podemos tener vida. En el nombre de Jesús.